buena para todas y todos, excelente salud y claro, la mejor vibra. Nuestro tema de hoy son las alergias, que siempre es un tema que está de moda porque siempre hay alergia y en cualquier lugar. Y bueno, les quiero decir que hoy tenemos una súper experta en nuestro programa, alguien que yo admiro muchísimo. Y bueno, ya ha estado con nosotros la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez, especialista en alergia, obviamente, y es actualmente la presidenta electa de la Sociedad Latinoamericana de Alergia. Es un honor tenerla nuevamente en el programa, doctora Rojo. Muchas gracias por invitarme. Doctora Rojo, como vamos a hablar de alergias, y hay tantas, a mí me gustaría que empezáramos el programa hablando de cuáles son las alergias más comunes, porque sé que hay muchísimas. Sí, hay muchas. La más común es la alergia respiratoria y de las respiratorias es la alergia nasal. ¿Sí? La alergia nasal, la rinitis alérgica, es la más frecuente y la vamos a encontrar principalmente en todas las edades, pero principalmente en la edad pediátrica. ¿Y cuáles otras hay en la edad pediátrica? Digo, para que todas las mamis que tengan niños estén así con los oídos bien atentos. Bueno, tenemos muchas alergias, como lo mencionas. Tenemos alergias respiratorias, alergias digestivas, alergias cutáneas. Y de todas estas, la edad pediátrica siempre es la más afectada. Primero tenemos un fenómeno que se llama marcha atópica, que es como se manifiestan las alergias en la edad. Y la primera que se manifiesta es la alergia cutánea. Los niños chiquitos presentan alergia a alimentos, es lo más frecuente. ¿Y se refleja en la piel? Se refleja en la piel, tienen una enfermedad que se llama dermatitis atópica y que casi siempre se queda un poco de dermatitis, pero cambia cuando empiezan a tener unos 2-3 años y empiezan a tener alergia respiratoria, empiezan a tener rinitis. Y alrededor de los 4 o 5 empiezan a tener asma. Y esto, bueno, puede persistir hasta la edad adulta con cualquiera de las tres o con las tres. Y ya que dijo la edad adulta, nos vamos a saltar de una cosa para otra, pero bueno, están las alergias estacionales y estamos en una época del año en que empieza a hacer un poquito de frío en algunos de los países de América Latina, por ejemplo, y bueno, también por Europa, ya cambia la temporada y vamos a temporada invernal y aparecen nuevas alergias, sobre todo en los adultos mayores, ¿o no? Bueno, es algo interesante lo que acabas de preguntar, porque cualquiera de las tres que acabo de mencionar, hay muchas, ¿verdad? Pero de las tres que acabo de mencionar, cutáneas y las dos respiratorias, asma y rinitis, pueden ser estacionales o pueden ser persistentes. ¿De qué depende? Depende de qué soy alérgico. Si soy alérgico a algo que está en alguna época, es estacional. Por ejemplo, yo puedo ser alérgico a un árbol que solamente está en una época. Y soy alérgico estacional a esa época, pero puedo ser alérgico persistente y México es uno de los lugares que más alergias persistentes tienen. ¿Y eso por qué? Porque tenemos muchos ácaros, los ácaros están toda la vida, los pastos están todo el tiempo, hay árboles que tenemos toda la época y es por eso que México tiene unas alergias persistentes muy, muy frecuentes. En algunos lugares, por ejemplo, los lugares muy fríos, tienen alergias estacionales o los lugares muy calientes también tienen alergias estacionales. Doctora Rojo, y bueno, ¿cómo diferencio si ando mormada o con la nariz tapada, como también se le llama? ¿Cómo diferencio si lo que estoy teniendo es una alergia estacional, porque hay frío o una gripe, o estoy teniendo COVID, que ha vuelto a resurgir con fuerza por algunos países? Yo acabo de tenerlo, por ejemplo. Los síntomas se parecen. Sin embargo, las alergias del paciente tiene síntomas parecidos, pero sin malestar general. El COVID tiene malestar general. El paciente tiene o fiebre, o dolor de cuerpo, o cansancio, que no tiene la alergia. Puede tener catarro, puede tener estornudos, puede tener y escurrimiento nasal también. Ajá, a eso me refiero con el catarro, al escurrimiento, pero no tiene malestar general. Ni cansancio. Ni cansancio, ni fiebre. Cuando un paciente tiene fiebre, malestar general o cansancio, forzosamente debemos pensar en que está cursando con un fenómeno diferente al alérgico, o una infección viral, ya sea COVID, o sea influenza, o sea algún otro rinovirus,
o alguna infección bacteriana. Ahorita tenemos muchísimas bacterias. ¿Y cuándo debo pensar en una bacteria? Cuando el moco adquiere color. Si el moco se pone amarillo o verde, casi siempre ya estamos pensando en que hay una bacteria asociada. O sea, estamos pensando en que no se trata de COVID, se trata de una bacteria, asociada. Y si eres asmático, el asma es una alergia, ¿cierto? No necesariamente, pero en el 90% de los casos sí. Y más cuando es una población pediátrica. En el adulto puede ser que no. Pero en los niños el 90% sí son alérgicos. Sin embargo, bueno, si el cuadro se asoció con malestar general, fiebre o alguna secreción de tipo purulento, puede estar desarrollado o desencadenado por una infección y no por el fenómeno alérgico. Doctora Rojo, ¿y el hecho de que un niño sea asmático o un adulto sea asmático, esto aumenta el riesgo de contraer COVID o de que te vaya mal con la COVID? El asma, como tal, desarrolla la producción de algunas sustancias que evitan que haya un COVID grave u hospitalizaciones por COVID. A lo mejor da COVID, pero no da COVID grave ni hospitalizaciones por COVID. Sin embargo, se ha hablado muchísimo al respecto y pareciera que en vez de ser un factor que lo induce, que complica, al contrario, es un factor protector. Y entre más alérgico es el paciente, más protectores. Doctora Rojo, nos llega una pregunta a la cuenta del programa que es @ISAEntrevista y nos preguntan si las alergias te hacen susceptible o más susceptible a padecer las nuevas variantes de COVID. Esas, las que andan ahora dando vueltas por ahí. Pareciera que no. O sea, las nuevas variantes son mucho más nobles, son mucho menos agresivas y no, parece que no tienen mayor complicación en los pacientes alérgicos. ¿Existen vacunas para las alergias o cómo se controlan las alergias? Depende qué alergias estemos hablando. Las alergias ambientales, sí existe tratamiento para ellas. Hay vacunas que le llamamos inmunoterapia para controlarlas. Sin embargo, hay otras alergias que no. Por ejemplo, las alergias alimentarias. No existen vacunas para ellas. Tenemos que quitar el alimento. O en el caso de las alergias a fármacos, tampoco existen vacunas contra ellas. Tenemos que quitar el fármaco. Sí, y las únicas que tienen vacunas son las alergias ambientales. ¿Las alergias se curan o solo se controlan con ese tipo de vacunas o de medicamentos? Dependerá, es una buena pregunta también porque va a depender muchísimo de la severidad de la alergia, el tiempo en el que lo vacunamos y del el apego al tratamiento. ¿Cómo se hacen las pruebas de alergia? Digo, cuando le llegan a su consulta los pacientes y refieren que tienen una alergia, ¿cómo sabemos a qué son alérgicos? Bueno, hay varias formas de saberlo. Hay unas llamadas pruebas in vivo, que son pruebas que se hacen en la piel del paciente, se hacen con una técnica especial en la que se pone una sustancia alergénica y se hace penetrar a la piel con una pequeña escoriación sobre la piel con un dispositivo y que es muy noble. La realidad es que el paciente no sufre, se puede hacer hasta en pacientes muy pequeños, en población pediátrica. Y hay otra que se hace en sangre, porque si la piel está dañada, o recién bronceada, o recién tatuada, o el paciente tiene dermatitis o urticaria, pues no se puede hacer en la piel, claro. Se tiene que hacer en sangre, o haber tomado algún antihistamínico, porque hay pacientes que están tomando antihistamínicos constantemente, pues no se puede hacer en la piel, se hace en sangre, aunque tiene un poquito menos de efectividad, se hacen en sangre y pues también se pueden definir de esa forma. ¿Hay algún peligro de que uno sea muy alérgico y no conozca a qué cosa es alérgico? Sí, sí es un peligro, se tiene que averiguar, y más cuando el paciente tiene reacciones sistémicas. Por ejemplo, el paciente que es alérgico a insectos es un riesgo gravísimo. El paciente que es alérgico a medicamentos o alimentos, yo siempre les digo al paciente, pues si ya tuviste una reacción anafiláctica en un restaurante, tenemos que hacerte los estudios en sangre. No te voy a arriesgar en el consultorio. ¿Y la reacción anafiláctica qué cosa es? La reacción anafiláctica es la alergia más grave que existe, en la cual el paciente involucra varios órganos durante la reacción. Por ejemplo, le falta la respiración, más ronchas. O le da diarrea, más ronchas. O le falta el aire, más diarrea.
o se le baja la presión. La característica de una anafilaxia es que haya dos sistemas afectados, o uno, pero muy grave. Por ejemplo, el sistema circulatorio, que el paciente se desmaye inmediatamente, pues ya es suficiente para... Y cuando se te cierra la garganta que no puedes tragar. Así es, ese es parte del fenómeno anafiláctico, en el cual pues el paciente ya no podemos esperar a que tenga algo más grave. Si ves a un paciente que tiene eso, por ejemplo, que se te cierra la garganta en un restaurante porque está comiendo un marisco, cosa que yo he visto más de una vez, en ese momento, ¿tú qué haces? Que no eres médico. El que no es médico inmediatamente tiene que acostar al paciente, lavar las piernas y llamar a un médico. Pero el médico de verdad tiene que saber qué hacer. Debe aplicar epinefrina, que es adrenalina. Yo he visto miles de médicos que lo primero que hacen es poner cortisona y no es lo ideal. Sí funciona, la cortisona y el antihistamínico funcionan, pero no es lo ideal. El tratamiento ideal es la adrenalina. Lo que salva la vida es la adrenalina. Siempre bromeo con mis pacientes, en las películas ponen adrenalina en las mochilas de todos los niños en Estados Unidos. Eso es lo que puede salvar la vida. Y ya después se ponen todo lo demás que ya normalmente se hace, que es el esteroide, el antihistamínico, el broncodilatador, pero como segunda herramienta. Importantísimo lo que nos acaba de decir doctora Rojo. Yo le propongo que nos vayamos a una breve pausa porque luego quiero ir a detalles sobre qué son las alergias cutáneas, las respiratorias, las alergias a medicamentos y bueno, también alimentos, entre otras. Así que ya volvemos, atentos, que en breve continuamos esta plática con la doctora María Isabel Rojo. Estamos de vuelta para continuar esta conversación con nuestra experta de hoy, que se la recomiendo muchísimo, la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez, quien es obviamente alergóloga y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, presidenta electa, que es algo muy importante. Doctora Rojo, ¿las alergias son hereditarias? ¿Esto tiene que ver con algo de genes o cómo de pronto soy alérgico? Sí. Las alergias tienen algunos factores importantes que son 3. Uno es la genética. Pero como todo, tenemos genes que pueden estar dormidos y no despertar a menos que haya algo que los despierte. Eso le llamamos epigenética y esos factores que despiertan a los genes pueden ser mi nutrición, mi ambiente, cómo estoy, qué tal duermo, qué tal como, mi nivel de vitaminas. Todo lo que me rodea es mi epigenética. Y por supuesto, la parte final es que tanto me expongo a las sustancias que pueden inducir el fenómeno alérgico. Entonces, esos 3 factores son los que van a hacer a una persona alérgica o no. ¿Es verdadero o falso que los huevos, la leche y los cacahuates son las causas más comunes de las alergias a los alimentos en niños? Y bueno, ¿qué otros alimentos hay? Si el trigo, si la soya, los frutos secos, el pescado, los mariscos. Una pregunta larga, pero bueno, ¿a qué los niños, a qué alimentos pueden hacer alergias? Sí, es cierto, todos son ciertos. Todos son ciertos. La alergia más común es a lo que se exponen primero, que es la leche. Posteriormente será el huevo. En Estados Unidos es muy común el cacahuate, en México no. Pero sí los mariscos es algo común en las costas, no es tan frecuente en las ciudades. Todos los demás son comunes. Aquí agregamos las semillas también, no los cacahuates, sino las nueces, los pistaches, etcétera. ¿Es preferible no dárselos a los niños? Se los tiene que dar. Okay. O sea, no podemos predecirlo, si acaso, generalmente no podemos, aunque haya esa genética. Tenemos que darlo y en caso de que haya alguna reacción, entonces sí, evitarlo o sustituirlo por alguna otra proteína no alergénica. Ahora, ¿cómo sé que un niño tiene alergia alimentaria? ¿Presenta síntomas muy específicos o son síntomas iguales a los de otro tipo de alergias? Sí, una alergia alimentaria da síntomas muy claros. O sea, da manifestaciones cutáneas, dan ronchas, da descamación en la piel, da
principalmente en las coyunturas, en la carita, cuando son muy pequeñitos, o ronchas generalmente. Da dolor de estómago, da vómito, da diarrea. O sea, una alergia alimentaria se nota inmediatamente. Si el paciente come todo y no le da nada, pues evidentemente pues no es una alergia alimentaria. Lo que sí es muy importante que el paciente sepa es que si yo soy tolerante a un alimento, no me puedo hacer súbitamente alérgico. ¿Puedo tener una reacción a un alimento? Sí, porque el alimento está contaminado o porque tuve alguna sensibilidad en ese instante por el alimento, pero no porque soy alérgico a él. Y cuando hay sibilancias o congestión nasal, ¿también se trata de una alergia a alimentos? No necesariamente, casi siempre cuando el síntoma es respiratorio, es un alérgeno respiratorio. Ahí está más indicada una prueba cutánea con alérgenos ambientales. Hay un fenómeno muy interesante que es nuevo, que se está descubriendo recientemente, de una molécula que aparece en la superficie de las células responsables del fenómeno alérgico. Esta célula se llama mastocito y el mastocito tiene un receptor en la superficie muy raro, tiene un nombre extraño, se llama MRGPRX2. Le llamamos, para que no se te olvide, se llama Margarito Pérez. Y este receptor MRGPRX2 responde a ciertas sustancias alimenticias, medicamentos y incluso al estrés, a moléculas del estrés. Es probable que a veces el estrés te puede ocasionar alergias. A veces cosas que comemos, medicamentos que tomamos, activen este receptor y nos haga que nos enronchemos, y no necesariamente porque soy alérgico al alimento. Esas sustancias le llamamos pseudoalergenos. Parecen cosas que causan alergia, pero no lo son. Entonces está de moda, estamos estudiándolo recientemente, pero no necesariamente es porque causen una verdadera alergia. Súper interesante esto que nos acaba de decir. Y bueno, yo tuve un episodio, o una experiencia más bien, hace unos días con mi sobrino Marco, que andaba por acá, por México, y de pronto positivo a la COVID. Y yo le di lo mismo que me mandaron a mí, lo mismo que me indicaron a mí, le di naproxeno con paracetamol para este dolor que te dan el cuerpo, las articulaciones, el cansancio, etc. Y de pronto, doctora Rojo, los ojos así inflamados. Bueno, él siempre ha tenido alergias a los medicamentos, pero ¿de qué se trata esto? Porque es diferente a las alergias que hablábamos de los alimentos. Sí, bueno, en estos casos los medicamentos sí tienen reactividad cruzada. Por ejemplo, si una persona es alérgico a una familia de medicamentos, es alérgico a toda la familia. Es compleja la parte de alergia a medicamentos porque hay muchos que forman parte del mismo grupo. ¿Hay algún tipo de medicamento que sea, digamos que, de los que podamos decir, estos medicamentos son los que más alergias producen? Sí, son los que más se usan y son los AINES, que llaman antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, diclofenaco, piroxicam, ibuprofeno, esos son los más comunes, pero son los más comunes porque son los que más se usan. ¿Y qué se hace en estos casos? Utilizamos un medicamento alterno que no forme parte del mismo grupo, y depende para qué lo queremos, ¿no? Si lo queremos para antiinflamatorio, usamos esteroides, y si lo queremos para analgesia, usamos otro tipo de analgésicos. Ahora, doctora, por lo general las alergias aparecen, si no aparecen en la niñez, pueden aparecer a los 40 años, corríjame. ¿Es verdadero o falso? La alergia a fármacos aparece en cualquier momento de la vida. La de fármacos, las otras no. Así es, y entre más nos exponemos, pues más va a aparecer. Y no me vas a dejar mentir, yo recuerdo que en la infancia no tomaba ni vitaminas, y en la actualidad pues tomamos un montón. Yo en la mañana me tomo 9 pastillas de 1000 cosas. Estamos parecidas. Y pareciera que todas son vitaminas y cosas así, pero son 9 pastillitas, y así todo mundo. Y seguramente esas 9 pastillitas, que aunque no son muy agresivas, entre ellas está la aspirina Protec, que en algún momento corro más riesgo de presentar una reacción porque tomo más. Y así ocurre con toda la gente. Entre más adulto, más posibilidades tiene. Eso es una definición importantísima, pero separemos las cosas. ¿Eso es en cuanto a alergia a medicamento o es en general? Mientras vamos teniendo mayor edad, ¿aumentan las alergias? No, la clave es entre más me expongo,
más alérgico soy. Pero hay personas que son más susceptibles a padecer alergias que otras. Ya hablamos de los genes, pero ¿tiene que ver con el ambiente o con qué? Es todo. Uno es la genética, sí. Y el estilo de vida es fundamental. ¿Y las alergias respiratorias? A la exposición. A la exposición. A la exposición. Tenemos también un factor gravísimo que es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental hace que las moléculas contaminantes se peguen a los pólenes y los hagan más alergénicos. Eso, obviamente, en una vía respiratoria dañada por la misma contaminación, penetran más fácilmente. Sabemos que en una casa de fumadores hay el doble de alérgicos que en una de no fumadores. Por cierto. Así es. Entonces, tenemos doble factor. En la contaminación externa hace más alergénico a las sustancias y la contaminación intradomiciliaria me hace más sensible a mí. Entonces, hay muchos factores que agravan en la actualidad estos fenómenos alérgicos, por eso hay más alérgicos ahora que antes. Y si tengo problemas de cornetes, ¿esto también dispara las alergias? El problema de cornetes se da por la alergia. El problema de cornetes no debería existir. Existe porque existe la alergia. Doctora Rojo, nos llega una pregunta a la cuenta de @Guía Tu Cuerpo TLS, que es la cuenta de nuestro programa gemelo de Guía Tu Cuerpo. ¿Cómo sé si estoy padeciendo un problema de una picadura de chinche? ¿Esto te provoca alguna alergia en particular? No, las chinches del domicilio normalmente no causan un problema, no causan ni siquiera enfermedad. Las chinches pican en saltos, por eso las identificamos, pican de brinquitos, por eso siempre encontramos casi siempre 5 piquetitos seguidos y luego un salto grande y luego otros 5. Casi no causan daño, es muy raro que haya una alergia a las chinches. ¿Hay alguna forma de evitar tener chinches en la casa? Porque digo, en los hoteles es bastante común. Normalmente se debe fumigar, a las chinches no les gusta el calor, hay que limpiar los colchones con vapor, fumigar también. Pues hay muchos remedios caseros que hacen con alcohol, con algunas sustancias, con lavanda, con cominos y con cúrcuma. Ese tipo de cosas funcionan. Estos insectos no les gusta ni el alcohol ni el calor. Así es de que vale la pena pues fumigar y hacer estas cosas caseras. Doctora Rojo, un mensaje para las mamás que tienen niños alérgicos. Sí, uno muy importante, no descarten, no dejen que el paciente sufra con congestión nasal, estornudos y comezón en la nariz. No lo normalicen. Hay que buscar un especialista y buscar la causa de esos síntomas, porque si bien de mocos nadie muere, el asma, que es la siguiente etapa del fenómeno alérgico, sí, en el mundo hay 200,000 muertes por asma y es una posibilidad muy importante del paciente alérgico y no debemos dejar que el paciente llegue hasta ese fenómeno que es como la escala. Empiezan con rinitis y van directitos hacia el asma. Desgraciadamente el 85% de los pacientes que tienen asma primero empezaron con rinitis. Muchísimas gracias, doctora Rojo, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y con esto nos despedimos, pero no sin antes pedirle que nos prometa regresar muy pronto para hablar de otras alergias y todo este tema respiratorio que en esta época del año pues vuelve a preocuparnos. Gracias. Claro que sí, gracias. Atención oportuna y vigilancia constante. Lo ha dicho la doctora Rojo Gutiérrez. Son indispensables en estas épocas del año. ¿Para qué? Para garantizar que tengamos buena calidad de vida. Recuerde que por muy pequeña que parezca una roncha o un estornudo, como nos dijo la doctora Rojo, que no es normal muchos estornudos en la semana. Unos sí, pero no muchos. Y bueno, todo esto hay que atenderlo a tiempo. Así que yo le invito a seguir la conversación que hemos tenido hoy en @AISAentrevista, que es nuestra cuenta en X. Yo lo veo en 7 días. Cuídese mucho y ámese más.